Si acabas de encender el aire acondicionado y te das cuenta después de algunos minutos de que no está calentando el ambiente, probablemente podría haber un problema de naturaleza técnica, falta de gas u otra cosa, todas condiciones para las cuales es necesario hacer intervenir a un técnico. Sin embargo, antes de llamar a un técnico, es necesario mencionar que pueden existir otras razones que le impiden calentar de manera adecuada. En estos casos, hay tres motivos diferentes. El primero es una mala configuración del modo de funcionamiento. El segundo se refiere a un subdimensionamiento de la instalación. Y el tercero se relaciona con condiciones ambientales externas particularmente rigurosas. Antes de ver en detalle estas tres condiciones, es necesario decir que el modo de funcionamiento de calefacción funciona de manera diferente al de refrigeración, es decir, mientras que en este caso el aire frío sale inmediatamente. Los regímenes de calefacción pueden tardar varios minutos, 3, 4, 5, 6 minutos, antes de que el aire comience a salir. Por lo tanto, en el momento en que te encuentres en la condición de calefacción, si no ves salir inmediatamente el aire caliente, no te preocupes, espera algunos minutos para que esto pueda ocurrir. La primera circunstancia que se presenta es la relativa a la configuración del modo de funcionamiento después de haber utilizado el aire acondicionado durante el verano por un periodo más o menos largo, tal vez no, se use y al momento de volver a encender el aire acondicionado, simplemente se establece una temperatura que se desea mantener en el ambiente, dejándolo configurado en el modo de refrigeración. En este caso, debemos apagar el control remoto, apagar la instalación, configurarla en el modo de calefacción y establecer la temperatura que deseamos mantener y luego entrar en el ambiente. La segunda razón, en cambio, se debe a un problema relacionado con el subdimensionamiento de la instalación, que es que si no tiene la capacidad térmica para elevar la temperatura de ese ambiente, el aire que saldrá del aire acondicionado no será particularmente caliente y, por lo tanto, no se logrará alcanzar la temperatura, lo que podría ocurrir en los días menos fríos, menos rigurosos, donde la carga térmica del ambiente es inferior y por lo tanto el split, que quizás está ligeramente subdimensionado, logra alcanzar la temperatura. En estos casos, poco podemos hacer excepto dejar el split encendido durante más horas, es decir, continuamente. De manera que con el tiempo, tal vez incluso durante la noche, logre aumentar gradualmente la temperatura en el ambiente, esperando que efectivamente el subdimensionamiento no sea excesivo. La tercera condición, en cambio, es la relacionada con la temperatura externa, es decir, a temperaturas muy rígidas en el exterior. De hecho, hay que saber que las instalaciones de aire acondicionado tienen un rango, tienen un intervalo de funcionamiento en función de la temperatura externa. El intervalo de funcionamiento es lo que podemos encontrar en la ficha técnica, que nos indica si la instalación puede funcionar a una determinada temperatura externa, es decir, si todavía puede producir aire caliente. Para recapitular y concluir, tenemos tres condiciones. La primera es la del modo de funcionamiento, en la cual podemos intervenir, cambiando dicho modo. La segunda es el subdimensionamiento de la instalación, por el cual podríamos notar diferencias según los días más o menos fríos y por el cual podríamos solucionarlo dejando la instalación encendida continuamente o eventualmente proporcionando una fuente adicional de calor dentro del ambiente. La tercera, que se refiere a la temperatura externa, muy fría, muy rigurosa, que no permite que la instalación, si en la ficha técnica no se indica ese intervalo, ese rango de funcionamiento, funcione, por lo tanto, no calienta.